Os presento la radio Philips B431A que me han regalado mis amigos Jordi Seuba y Daniel Peñarroja. La verdad es que es una radio muy bonita, es del año 53 y está muy bien, el mueble está estupendamente, se ve aquí todo muy bien. Tiene un botón roto, que esto lo tendremos que reconstruir. Y bueno, tiene una onda media, onda pesquera y luego dos ondas cortas. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Y si le sacamos la tapa, veréis que está muy bien. La radio no parece que la hayan tocado mucho. Hay que quitarle el polvo de siempre, pero vamos, está todo en su sitio. Aquí tenemos la rectificadora. Esta me parece que debe ser la final de baja frecuencia. La preamplificadora detectora, esto es FI. Y aquí detrás debe estar la osciladora mezcladora. Aquí veo eso, el condensador variable. Y bueno, bien. Y un buen altavoz, la verdad, tiene un buen altavoz. Bueno, pues hemos sacado el chasis del mueble. Lo que pasa es que para separarlo de lo que es el frontal, veis aquí que está todo junto, pues no es evidente porque resulta que el dial va desde el chasis a todo esto de aquí. Entonces, bueno, ahora lo sacaré, pero claro, luego habrá que volverlo a armar y montar todos los hilos del dial, que esto es la parte de las Philips, que la verdad es que es bastante enjundioso. En cualquier caso, el altavoz es súper chulo y parece que está bien. O sea que, bueno, ahora iremos probando. Pues ya lo hemos sacado del mueble y aquí está. Aquí se ve todo bastante bien, lleno de polvo, pero bueno, habrá que ir cambiando los condensadores de papel, lo típico, y por debajo está también muy bien. Está muy limpio para lo que es y lo que habrá que hacer es ir pasando sistemáticamente por todos los componentes y reemplazándolos, pero vamos, que no veo así a priori nada muy estropeado. Y un detalle tonto, supongo que todos los que reparáis radios lo hacéis, pero vamos, yo tengo aquí mi cajita donde guardo todos los botones, tornillos, arandelas, lo cierro y aquí se queda, porque luego cuando armas la radio no sería la primera vez que me falta alguna tuerca, así que es la manera que tengo de controlarlo. Bueno, pues lo que hemos hecho ahora ha sido limpiar toda la radio de polvo y luego lo que he hecho es con un pincel lo he limpiado todo lo que he podido con alcohol isopropílico. Lo mismo con las válvulas. Entonces ya lo tenemos limpio y ahora lo que vamos a hacer es ir componente por componente, verificándolos todos para irlo sustituyendo. Lo que ya sabemos, los condensadores de papel van a ir todos fuera y luego el resto pues ya iremos viendo. Bueno, pues ya hemos cambiado los componentes, como siempre los condensadores de papel estaban mal y ya tenemos aquí la radio limpia y bien arreglada. También he cambiado el condensador electrolítico, los dos condensadores electrolíticos de hecho de la fuente. Están aquí dentro, como siempre, ¿no? He vaciado el condensador y dentro están los dos nuevos. He puesto las válvulas y el problema es que nos hemos encontrado con que la válvula rectificadora, la AZ41, tiene el filamento roto. Entonces tengo que pedir una y bueno, mientras pedimos una lo que haremos será ver con un poco más de detalle el funcionamiento de la radio. Pues aquí tenemos ya el esquema de nuestro receptor. Se trata de un super heterodino de 5 válvulas. Por un lado vemos aquí que tenemos la primera válvula, la ECH42, que es una osciladora mezcladora.
la señal de antena va a dos circuitos sintonizados, uno en onda corta y el otro en onda media, que se pueden conmutar. Aquí tenemos el conmutador de bandas. Y lo mismo con el oscilador local. Tenemos la parte de onda corta y la onda media. Y aquí ya tenemos nuestra señal en la placa. Tenemos la señal ya de FI, que va al primer filtro de FI y luego a la EAF42, que es el pentodo de FI. En la placa de este pentodo tenemos este segundo circuito sintonizado, este segundo tanque de FI, y en el secundario de este tanque tenemos esta toma de aquí media que va al diodo detector que está dentro también de la EAF42. Aquí es donde ocurre la detección. Es decir, tenemos aquí nuestra señal original en FI, 450 kHz, y cuando tenemos la señal detectada, que esto es lo que tenemos justamente en el secundario del transformador, lo que tenemos en realidad es nuestra señal original de FI y una serie de réplicas, una en baja frecuencia y luego otras más arriba, que van disminuyendo de amplitud. Aquí, si os fijáis, tenemos que el secundario de este transformador de FI va a este condensador de aquí de 82 picofaradios. Este condensador, junto con la resistencia de salida de este circuito, configuran un filtro pasabajos que lo que hace es que nos elimina las frecuencias por encima de lo que es baja frecuencia, y por eso aquí en este punto de aquí tenemos la señal de audio. O sea que aquí tenemos ya todo lo que es la señal de audio de nuestra radio. En este punto de aquí además tenemos luego esta resistencia de aquí de 1,8 megaohmios que tiene después un condensador a masa de 47 nanofaradios. Esto constituye, se ve aquí, un circuito RC que tiene una frecuencia de corte de 1,8 hercios. Aquí lo que tenemos es que este filtro adicional nos filtra solamente, veis, la frecuencia de corte es muy baja, solamente nos deja pasar lo que es la componente continua de la señal detectada. Y esta es la señal que utilizamos, que además esta componente continua es proporcional a la intensidad de la señal, es la que utilizamos en el control automático de ganancia. De manera que aquí tenemos nuestra señal justo en este punto de aquí, tenemos nuestra señal del control automático de ganancia que va por un lado a la reja de la V2 de la EAF42 para que cambie su ganancia inversamente a la potencia de la señal recibida, y por otro lado vamos por aquí a través de esta resistencia de 820K a la reja de la ECH42, de manera que aquí ya tenemos el lazo del control automático de ganancia. Entonces, la señal que sale ya detectada continúa por esta resistencia de aquí de 47K y ya entra en el potenciómetro de volumen. Si os fijáis, este potenciómetro de volumen es el típico potenciómetro de 4 pines que ya explicamos en otro vídeo. Estos 4 pines son para el loudness, para hacer énfasis cuando bajamos el volumen, para hacer énfasis de las frecuencias más bajas. Y pues aquí seleccionamos el volumen que queremos y lo tenemos aquí. Nuestra señal de audio controlando el volumen, lo tenemos aquí, que entra en la reja de V3 de la EBC41. Hasta aquí todo parece bastante normal. Quería explicar también que en esta radio hay una serie de lazos de retroalimentación en la parte de baja frecuencia que me parece interesante de explicar. Veréis que la señal en la salida de la radio
tenemos por un lado, aquí tenemos la señal de entrada, ¿no? En la salida la tenemos invertida en la placa. Y tendremos que nuestra señal de placa entra a través de este condensador en la reja de la siguiente etapa del pentodo de salida, la EL41, que a su vez vuelve a estar invertida. O sea, aquí tenemos doble inversión, de manera que volvemos a tener la misma polaridad que en la entrada de la EBC41. Una cosa curiosa es que, si os fijáis, en la EL41 el cátodo pues, tiene su resistencia de cátodo como cualquier cátodo común, tiene una resistencia de 150 ohmios, pero no tiene un condensador de desacoplo a masa, sino que lo que vemos aquí es que hay una conexión entre este cátodo y el cátodo de la válvula anterior. ¿Veis aquí que están los cátodos interconectados? Porque a su vez la válvula anterior no tiene desacoplo a masa. Aquí lo que estamos viendo es un lazo de retroalimentación. La señal que tenemos aquí, si os fijáis, está invertida. Aquí en el cátodo vamos a tener también la misma señal invertida, que va a reinyectarse parcialmente en el cátodo de la etapa anterior. Y aquí tenemos este lazo de retroalimentación con retroalimentación negativa, ¿eh? Entonces, esto tiene una serie de ventajas. La ventaja de la retroalimentación es que disminuye la sensibilidad de variación de los componentes, tanto tolerancias como en temperatura. Por otro lado, también disminuye la distorsión armónica del amplificador de baja frecuencia, de manera que tenemos mejor calidad de sonido para volúmenes más altos. Y luego también tiene otra ventaja, y es que aumenta el ancho de banda, aunque en este caso nos da un poco igual, porque al tratarse de un amplificador de baja frecuencia en una radio de válvulas, pues solamente necesitamos pues 3 kHz de ancho de banda. Esto tiene interés, por ejemplo, si este amplificador se utilizará en aplicaciones, pues por ejemplo, de instrumentación o en aplicaciones de vídeo donde necesitamos tener un ancho de banda muy grande. En este caso es lo contrario. Tiene, digamos, una parte peligrosa, ¿no? La retroalimentación, y es la posible inestabilidad del lazo. Y lo que hacemos para asegurar que esta retroalimentación no nos va a provocar oscilaciones, lo que hacemos es reducir la ganancia en frecuencias más elevadas. Y esto lo hacemos a través de este condensador de aquí. Este condensador de aquí lo que hace es que manda masa todas las frecuencias por encima de la banda de paso de audio. De manera que aseguramos que no tenga ganancia, este lazo, que no tenga ganancia para frecuencias más elevadas. Esto se llama compensación por polo dominante. Esto es un tema de circuitos retroalimentados. Luego, si seguimos, vemos aquí en el secundario del transformador, tenemos conectado ya el altavoz, en un extremo el altavoz, y luego está puesto aquí a masa, este secundario, y luego tiene una toma adicional. Y esto se utiliza porque, y aquí tenemos otro lazo más de retroalimentación, tenemos por un lado un potenciómetro que está conectado a esta toma adicional de aquí, por un lado, y por otro lado en el otro extremo del secundario del transformador. Aquí lo que vamos a tener es lo mismo, nuestra señal aquí pues, con una polarización, y aquí en sentido contrario. En este punto de aquí va a estar justamente al revés, así. De manera que según donde tengamos este potenciómetro vamos a tener la salida con un signo o con signo contrario. Incluso habrá un punto donde se compensarán y no tendremos ninguna señal. Esto de aquí, el cursor de este potenciómetro, está conectado, si lo veis aquí, a través de este condensador de 1,8 nanos, otra vez al cátodo de la primera válvula. De manera que aquí lo que estamos haciendo es inyectar lo que son frecuencias más elevadas, porque va en serie con este condensador, significa que en frecuencias bajas no va a pasar
señal, pero en las frecuencias más altas sí, vamos a tener retroalimentación, digamos, dando énfasis a las altas frecuencias o dando de énfasis a las frecuencias más altas, es decir, un control de tonos. Esto es un control de tonos. Este lazo de aquí es un control de tonos. Y luego ya nos queda por último un último lazo donde tenemos esta señal con signo cambiado que va justamente a la parte, digamos, al extremo inferior del potenciómetro de volumen. De manera que aquí también tenemos este último lazo de retroalimentación. Así que es bastante curioso el amplificador de baja frecuencia aquí y bueno, quería explicar un poquito estos lazos. Y por último el rectificador, que es un rectificador de onda completa con un filtro en pi resistivo y ya está, no tiene mayor secreto. Así que bueno, aquí hemos visto ya el esquema completo de la radio y ahora nos falta recibir la AZ41 que tenemos que cambiar para en el siguiente vídeo pues poner en marcha la radio y empezar a ajustarla. Pues eso, espero que haya servido para aprender alguna cosa y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.